Los jóvenes talentos, aquellas figuras que realmente no solo pueden representar el participar en una de las ligas más prometedoras del planeta y con ello tratar de seguir creciendo, sino que a la hora de poder llegar a evolucionar, tal vez puedan llegar a encontrar su lugar y valía en la división. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovechamos para destacar a 5 grandes talentos y específicamente a 5 grandes jóvenes talentos a seguir en esta temporada 25-26 en la Women's Super League. Llega a nosotros la oportunidad de seguir destacando a los jóvenes talentos y con ello también a describir sus grandes cualidades y a través de estas cualidades el poder definir cómo pueden llegar a convertirse en figuras muy destacables para sus equipos en esta temporada. Como siempre, antes de comenzar nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando una de las grandes futbolistas de lo que depara la temporada y además de ello que tendrá un papel muy difícil, el poco a poco cambio de roles y además de ello la transición de lo que pueda llegar a representar otra representante de la selección inglesa con oportunidades para seguir siendo una referente en Manchester City. Hablando nada más ni nada menos que de Gracie Pryor. Ahora mismo la futbolista de solo 20 años ha podido llegar a contar con sus primeros minutos en Manchester City para la campaña anterior. Además de ello también teniendo su debut en la UEFA Women's Champions League. Un margen realmente interesante para una de las futbolistas que demuestran que por ahora Manchester City sigue siendo la casa del talento inglés a través de sus escuadras formativas. Algo también muy interesante y que por ahora también demuestra que puede llegar a ser la opción para que, como la campaña anterior, no puedan llegar a ver, diríamos, tantas complicaciones de cara a la rotativa con una futbolista ya más experimentada y además de ello de que si se le necesita en primera línea pueda llegar a aportar con algo más de certificación y confianza de cara a su talento. Recordemos que la campaña anterior pudo llegar a jugar más de 1200 minutos debido a la lesión de Alex Greenwood, lo cual le dejó la oportunidad de poco a poco destacar y en esta campaña en la que se le puede, diríamos, de poder llegar a brindar de más confianza, pero no a través de la adversidad de lo que son los, diríamos, problemas en lesión, puede llegar a también aportar bastante, siendo una de las futbolistas con mayor capacidad en la distribución del balón y además de ello en el reposicionamiento del equipo cuando la línea está muy adelantada a la hora de promover juego ofensivo. Promete ser que poco a poco su figura pueda llegar a crecer en este Manchester City y a través de ella, ¿por qué no?, tratar de ambicionar por la zona alta de la clasificación en participación europea de nuevo y además de ello tal vez, ¿por qué no?, si hay un gran papel de cara a su papel y lo que representa en la defensa Citizen, puedan llegar a volver a pelear por el título. Una ambición bastante adversa de cara a tener que enfrentarse a tan duros rivales, pero la opción de que si puedes llegar a sobresalir, puedes llegar a lograr grandes cosas. Con ello comenzaríamos también destacando a otro interesante futbolista que tratará de hacer lo contrario, promover que Manchester City no pueda llegar a sorprender en la zona alta de la clasificación, específicamente representando a su equipo Manchester United. Y en este caso estamos hablando de Simi Agujo, su segunda temporada en Inglaterra. Recordemos que la joven canadiense viene de divisiones de preparación y desarrollo en el fútbol norteamericano, específicamente en Estados Unidos, y de ahí da el salto al fútbol inglés a través de un Manchester United que confía en ella como una de las jóvenes talentos para destacar en el centro del campo. Realmente una figura que por ahora diríamos puede llegar a realmente convertirse en una pieza clave para el futuro de Manchester United, específicamente para el final de la temporada, si logra demostrar que tiene el papel suficiente para hacer una rotativa más fuerte y con ello un Manchester United que pueda llegar a aspirar en la zona media en la zona alta de la clasificación y además de ello por una participación media y prometedora en la UEFA Women's Champions League, que ello representará muchos partidos, mucha competitividad y una escuadra tan corta de cara a los nombres tendrá que ver cómo tarde o temprano los jóvenes talentos puedan llegar a aportar de más o caso contrario ver cómo sus objetivos y ambiciones tal vez poco a poco tengan que mermarse en un poco. Por ello la capacidad de la rotativa a la hora de brindar de confianza a una futbolista como ella tal vez pueda llegar a ser el papel o la pieza clave que haga que el equipo realmente logre estándares
realmente sobresalientes. Si la campaña anterior el equipo destacó en lo defensivo y ahora empieza a destacar en lo técnico para aprovechar algo más la faceta de sus nuevos talentos, futbolistas como ella pueden llegar a destacar en esta característica y poco a poco hacer que este Manchester United se encuentre mejor preparado para el futuro a través de sus jóvenes talentos. Con ello también destacaríamos rápidamente a otra interesante figura, como lo es nada más ni nada menos que Bert Burman, ahora mismo uno de los fichajes más interesantes de la mano de Chelsea. La verdad es que siempre el equipo de Londres se mueve bastante en el mercado, pero a través de el fichaje de esta joven futbolista de Países Bajos de solo 19 años, encontramos una de las figuras realmente más prometedoras para el futuro de los Países Bajos. Con solo 19 años ya era una figura realmente importante para PSV Eindhoven y ahora para Chelsea demuestra que poco a poco con el inicio de la campaña sobresale como una defensa central con capacidad de desborde, de buena incursión por la zona e inclinándose hacia la banda y además de ello buena capacidad en la distribución del balón. Lo interesante también es que cuenta con buenas capacidades a la hora de el bloque defensivo, básicamente en las diríamos herramientas o capacidades que destacan más a una defensa, recordando bastante a cierta Millie Bright, lo cual también demuestra el por qué Chelsea ha mantenido los ojos cercanos a ficharle y poco a poco de brindarle oportunidades, porque realmente es de estas futbolistas que poco a poco ha podido llegar a instaurarse en el 11, tener una buena rotativa, pero además ello representar una muy buena capacidad para que el equipo pueda llegar a hacer la diferencia de cara a una campaña en la que se le exige de nuevo tratar de competir por todo, pero de forma más convincente, ya que en la campaña anterior siempre hay un margen para poder llegar a evolucionar y este Chelsea se mantiene a través de esta propuesta para vencer a equipos formidables como Manchester City o además de ello propuestas interesantes como Manchester United, lo cual también demuestra que a la hora de brindar oportunidades en diferentes espacios te adelantas al resto a la hora de tratar de sobresalir y en figuras como ella realmente la temporada tal vez pueda llegar a ser más susceptible a que el cambio no sea una propuesta para Chelsea y siga reteniendo la primera zona de la clasificación y seguir peleando por grandes objetivos como lo puede llegar a ser la Women's Super League y además de ello tal vez, solo tal vez, un triplete nacional de nuevo o tal vez tener más relevancia en Europa. Será una campaña muy difícil, como mencionábamos. El margen de las lesiones no es algo ajeno a Chelsea, ya que ya lo están sufriendo en este inicio de campaña y con ello mantener futbolistas como ella en un estado saludable y que puedan llegar a aportar cuando se les necesite, realmente puede llegar a ser un punto de inflexión para entender una temporada prometedora. Como prometedora ha sido la irrupción de uno de los fichajes más interesantes por parte de Manchester City en el último mercado de verano, Ivan Toney. Aunque hay grandes futbolistas como Sidney Rodman o además de ellos Grace Clinton que han podido llegar a participar en el equipo Citizen para esta temporada. La verdad es que en Ivan Toney vemos la mayor oportunidad de progresión, no solo a través de su edad, 19 años, sino también para lo que representa su capacidad. Básicamente una figura que puede llegar a aportar por toda la banda. Y en ello realmente sorprende la oportunidad de que a la hora de ejecutar un fichaje tan rápido, exfutbolista de Young Boys y además de ello con buena participación para su selección nacional, por ejemplo en la última Eurocopa femenina. Ello también representó que esta futbolista ya está realmente preparada para dar un salto y en este Manchester City que poco a poco trata de nuevo reconfigurar un nuevo estilo de juego, volviéndose tal vez no tan dependientes de la alta posesión, pero sí determinantes a través de las capacidades de sus futbolistas para hacer un juego dinámico. En futbolistas como ella tal vez la temporada no se haga tan larga y además de ello que pueda llegar a aportar una rotativa más competitiva. Con ello realmente la oportunidad de que pueda llegar a aparecer en varias zonas es muy interesante, no solo como lateral, sino también como una potencial extremo de carril un poco más creativo, lo cual también demuestra que puede llegar a ser una opción para poder llegar a ver cuál será su posición general como futbolista Citizen, si será teniendo que pelear por la titularidad, con la titularidad ante Kestin Kasparik, o, por ejemplo, teniendo la oportunidad de demostrar su nivel y ganando una vacante en el 11. Será muy interesante poco a poco ver la progresión de esta futbolista que al ser muy joven, tener muy buenas labores técnicas, demuestra por qué Manchester City decide apostar por ella y además de ello la oportunidad, como mencionábamos, de que a la hora de tener mayor capacidad de referentes para pelear por algo tan importante como lo es vencer al Big Four o en este caso a tus compañeras en el Big Four, las Arsenal, las Manchester United y las Chelsea,
League, tal vez poco a poco tener una plantilla cargada de jóvenes talentos pueda llegar a ser la opción para aspirar hasta el final en sorprender en esta Women's Super League. Con ello, rápidamente también destacaríamos a una figura muy interesante, como lo es básicamente uno de las futbolistas del por qué siempre tratamos de proponer este análisis temporada tras temporada, porque siempre es la oportunidad de ver cómo un nombre empieza a resaltar y luego al día de mañana ya se convierte en una potencial referente para el futuro de la institución, en este caso a la que representa o a la que pertenece, en este caso hablando, ya lo veíamos en la infografía, a Kaylee Reid, teniendo un pasado en Arsenal a través de toda su carrera futbolística, lo cual ahora le ha permitido pasar por cada una de las divisiones de formación futbolística del equipo Gunner. Ahora cuenta con la oportunidad de llegar a su segunda temporada como futbolista del primer equipo. La campaña anterior fue más figura rotativa, pero importante a la hora de las convocatorias. Por ejemplo, pudo llegar a formar parte del equipo que pudo llegar a sorprender a toda Europa al convertirse en campeonas de la UEFA Women's Champions League y al que tuvo algunas participaciones más destacadas en minutos. Poco a poco demostraba por qué Arsenal ha confiado mucho de su futuro en ella y por qué poco a poco está confiando su presente. Debido a la lesión de Leah Williamson, el equipo ha tenido de la mano de Renée Slagers suplir las necesidades de la plantilla de una defensa central con buena salida de balón y buena incursión de cara a los espacios a través de ella. Todavía se nota que tiene un margen de progresión muy alto y además de ello también un margen en el que necesita seguir aprendiendo, pero también la oportunidad de que se le está dando una gran oportunidad a la hora de formar parte del 11 titular, teniendo en cuenta que solo tiene 18 años y ya, 19 años, y además de ello ya es campeona de Europa con este Arsenal y por supuesto también está siendo del 11 titular para lo que es el inicio de la campaña. Puede llegar a seguir siendo muy interesante no solo su progresión, sino lo que represente para formar parte de un bloque defensivo a través de una gran referente. Ya vimos lo que ha pasado en el último tiempo con Leah Williamson, lo cual también demuestra por qué este Arsenal trata de poco a poco de brindarle buenas oportunidades, pero en las que se pueda llegar a sentir bien acompañada por la estructura del equipo. Realmente puede llegar a ser de estos papeles que, aunque ha tenido un inicio de la campaña difícil por el rendimiento de Arsenal en general, sigue siendo una oportunidad muy interesante para que ella pueda llegar a demostrar su ambición de cara a su progresión futbolística y de ahí que este Arsenal pueda llegar a tener mayor cantidad de oportunidades a la hora de sobresalir. Cada una de estas futbolistas en general las tiene, pero tendrán que formar parte de una rotativa muy difícil o realmente compleja a la hora de las necesidades del equipo en momentos específicos de la temporada, y por ello en general es que les proclamábamos, porque realmente pueden llegar a ser este punto de inflexión que nadie espera y que pueda llegar a convertirse en una referente o básicamente en una figura importante el día de hoy para una referente el día de mañana, y con ello la opción de que puedan llegar a, ¿por qué no?, convertirse en la pieza vital de toda una institución, porque realmente tienen el valor suficiente para poder llegar a lograrlo, pero como siempre veremos si ellos lo pueden llegar a realmente justificar en el campo, en el que con ello culminaríamos este análisis, como siempre esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Además de ello, preguntándoles cuál creen de estas 5 interesantes futbolistas puedan llegar a sorprender más en esta campaña 25-26 en la Women's Super League. Además de ello, por supuesto, el que puedan llegar a brindarnos su opinión a través de los comentarios representa mucho para nosotros, ya que como siempre es la que más importa, su opinión. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.